Tenía 32 años y ahora estaba en ese momento de mi vida en el que las chicas dejaron de tener relaciones y, después de que se le salió la plata del pelo, la gente empezó a considerar que una mujer no valía nada. Yo también tenía la misma edad, ahora soy alguien. Yo también estaba pensando en aceptar la relación, pero un día llegué al límite. Mi madre vino y me dijo, hija, ha venido a buscarte un niño que solo es un año mayor que tú, pero antes de esto, había salido con ella 3 veces. Sus 3 esposas se divorciaron y lo abandonaron. Escuchar las palabras de mi madre me provocó escalofríos. Había empezado a temblar hasta los huesos. Ni siquiera podía imaginar que mi madre me llevaría a una relación así con alguien que ha estado casado 3 veces y ni siquiera una sola esposa se ha quedado con él. ¿Cómo puede alguien que se ha divorciado 3 veces ser feliz con una chica? ¿Cómo podrá retenerla? Debió haber adquirido el hábito de divorciarse, pero luego, al momento siguiente, mi madre dijo algo extraño. ¿No me preguntas cuáles fueron las razones detrás del divorcio? No dije nada, empecé a mirar a mi madre. Mi madre misma. Empezó a decir que solo hay un hijo, que no hay ni madre ni hermana en la casa, solo un padre anciano, que tiene 60 años. Ese pobrecito de siempre. Pensé bien en mi hijo, pero cada vez que una chica viene a esa casa y se divorcia, siento lástima por ese viejo. ¿Cuánta vida le queda a ese pobre viejo? ¿Qué debería hacer también su hijo con su madre y sus hermanas? Después de perderlo, no puede escuchar ni una sola palabra contra su padre. Precisamente por eso, cuando sus esposas lo acusan, él se divorcia de ellas y las echa de la casa. Yo digo que si cuidas también de tu padre, sírvele y gana su corazón, nunca volverás a tener problemas y, de todos modos, eres muy bueno y también has querido mucho a tu padre. Creo que si consideras a ese hombre como tu padre y le sirves bien, entonces podrás vivir una buena vida matrimonial, de lo contrario, hija, ahora no tienes ninguna relación. Las palabras de mi madre también me sorprendieron. Yo también estaba decepcionado. ¿Cómo puede ser que el padre de alguien se convierta en el motivo de tantos encierros? Si la culpa fuera de mi suegra, lo habría aceptado al menos una vez, pero no pude digerir el asunto de mi suegro, así que pensé que podría dormir estos días. Las niñas tienen un bajo poder de tolerancia, por lo que se enojarían al ver a ese pobre tío. No hay nadie más en la casa excepto ese anciano. Y aunque lo fuera, es posible que un asunto pequeño se hubiera convertido en un gran lío y el asunto pudiera haber llegado al punto del divorcio, pero por más pequeño que pensé que era, no fue para nada tan pequeño. ¿Cómo supe que saltaría al río de fuego? Me voy y por eso tendré que salvarme a mí y a mi familia también. Hubo 2 razones por las que no me casé hasta ahora. En primer lugar, éramos pobres y no podíamos cerrar la boca a los chicos dándoles la dote completa, y en segundo lugar, ella era una chica de apariencia modesta. Era educada, pero no muy hermosa. Su tez era oscura, pero mis rasgos eran muy marcados y grandes. Ojos altos, nariz larga y cabello largo y negro realzaban mi personalidad, pero mis familiares solían negar lo mismo diciendo que la niña debía ser justa. Bueno, expresé mi deseo de conocer a mi futuro esposo delante de mi madre. Le dije a mi madre que debería ver al niño al menos una vez. Después de conocer a ese chico, quise comprobar una vez su personalidad para saber si era una buena persona o no y si podía vivir mi vida con él. ¿Lo soy o no? Después de escucharme, mi madre dijo, no, hija, esta no es orden de su padre. Su padre es muy sensible con su hijo. Si tienes que conocer al chico, tanto el chico como su padre vendrán mañana. Si quieres hablar de algo, hazlo en ese momento, pero no permitiré que estés solo. Conocí al chico, ¿y cómo puedo decirle con la boca al padre del chico que mi hija quiere conocer a su hijo a solas? Estas cosas les quedan bien a los niños, pero no a las niñas. Me enojé después de escuchar a mi madre. Dijo la madre, en épocas anteriores existía la discriminación entre niños y niñas, ahora los niños y las niñas son iguales. Ambos tienen derecho a elegir el compañero de vida de su elección. Al día siguiente vinieron a nuestra casa a las 5 de la tarde. Me quedé estupefacto al ver al padre de la niña, a quien mi madre había llamado un hombre de 60 años. Entonces parecía ser un hombre de unos 45 a 50 años de edad. Parecía como si no fuéramos padre e hijo sino hermanos menores y mayores. Aquel viejo, que a mí no me parecía viejo en absoluto, estaba haciendo un balance de toda nuestra casa con ojos muy satíricos.
Era menos su hijo y más miraba a su alrededor con los ojos como si la relación estuviera sucediendo con él ahora. No pude poner ninguna objeción, de lo contrario, mi madre diría que siempre haces berrinches. Al salir, mi suegro colocó cienaje en mi regazo. Esta acción de mi suegro me pareció muy extraña. Mi futuro suegro puso su mano sobre mi cabeza, la guardó y dijo que a partir de hoy te convertirás en nuestra hija y que yo vendré y te llevaré. Mi hijo necesita una esposa y yo también me aburro sola en casa. El hombre estaba hablando muy cortésmente. No parecía que nadie quisiera divorciarse por su culpa. Quizás eso también de una persona que era muy inteligente, guapa y también muy rica. Bueno, le dije a mi madre que si el viejo intenta portarse mal conmigo, no me quedaré callado. Tenga esto en cuenta. Mi madre decía que también debes tener esto en cuenta, tienes que respetar a tu suegro como a tu padre. Hoy en día, no uses tu lengua como una niña. Te enojas por todo. Si peleas con tu suegro sin ninguna razón sólida y sales de casa y vienes aquí, entonces las puertas de esa casa estarán cerradas para ti para siempre. No te crié como lo hizo mi madre. Mi corazón tembló después de escuchar un consejo tan peligroso, y después de escuchar el consejo de mi madre, debería haberme quedado en silencio. Pero al día siguiente, uno de mis amigos, Gunjan, me dijo que después de escuchar esto, empezó a salir humo de mis oídos. Gunjan empezó a decir, conozco a esta gente, las cosas famosas de esta gente no son buenas, te he oído que son algún tipo de fraude. Hay gente y el padre del chico es un tipo muy libertino. Le pregunté a Gunjan, pero, ¿cuándo viste a esa gente? Ella dijo que ayer cuando salían de tu casa, a esa hora yo pasaba por delante de tu casa, por eso los vi. Tan pronto como lo vi reconocí que era el mismo chico que se había divorciado de sus 3 esposas. Me sentí muy triste después de escuchar a Gunjan. Mi futuro marido es conocido por sus 3 divorcios. Gunjan luego dijo, también sé que su futuro marido se divorció por culpa de su suegro. Sintiendo miedo por dentro, le dije a Gunjan, ¿sabes por qué mi futuro marido se ha divorciado 3 veces? Gunjan dijo, lo averiguaré y te lo diré, pero este viejo debe ser un imbécil, debe estar haciendo cosas tan malas que sus 3 nueras se divorciarán. Ella se va, de lo contrario, piensas, en la casa solo están este anciano y su hijo, el matrimonio de su hijo. Está ocupado en hacerlo, y aunque el anciano no parece viejo, también parece joven. Si quiere, también puede casarse, él también debe tener algunos deseos. Tiene buen aspecto y parece joven. Al escuchar las palabras de Gunjan, surge una nueva confusión en mi mente. Debe haber algo mal que mi madre me esté ocultando, y mi futuro suegro y mi futuro esposo definitivamente también se están ocultando algo el uno al otro. Cuando le dije estas cosas a mi madre, ella dijo, teme a Dios. Chicas, a vosotras también os tiene que llegar la vejez, tiene que venir sobre tus padres solo a causa de la vejez. No debes odiar a nadie. Parece que en nuestros tiempos las chicas de hoy solían ser muy inteligentes, pero las chicas de hoy no tienen ninguna inteligencia. Miman la casa con pequeñas cosas. Mi madre incluso regañó a Gunjan cuando se fue. Gunjan dijo, está bien, escucha, Arcita, haz esto. ¿Por qué no hablas con tu marido? Sería mejor si todo se aclarara antes del matrimonio. Al menos pregúntale a tu marido por qué se ha divorciado 3 veces antes. Gunjan dijo que hiciera esto y aclarara todo en la primera noche de matrimonio. Tienes que pasar toda tu vida con ese chico. Si siente que algo anda mal, termine todas las relaciones y regrese a casa. Es mejor que arder en el infierno toda la vida o incluso un poco. Después de escuchar a Gunjan, comencé a sentir miedo. Ahora ni siquiera podía rechazar el matrimonio porque las tarjetas también estaban impresas. Aunque el matrimonio se iba a celebrar en una función muy pequeña, la madre había hecho arreglos para tener parientes muy especiales. La boda se iba a celebrar de una manera muy sencilla, pero todos ya habían oído la noticia de que Arcita se iba a casar. Me caso con un hombre que ha dejado a sus 3 esposas, y eso también por culpa de su anciano padre. Estaba muy asustado. Recé a Dios. Oh Dios, salva mi hogar y salva mi vida para que no se arruine. Por favor, soporta mucho. Dame fuerza para poder ganarme el corazón de mi marido y no me divorcie. Me casé y fui con mis suegros. La primera noche de bodas, cuando Loques vino a verme, me dijo, aquí no hay necesidad de tener miedo, a partir de hoy te lo llevarás a casa. Debes saber que me he divorciado de 3 chicas antes que tú,
pero por el motivo. Me he divorciado de esas 3 chicas. Me gustaría que no crearas ese motivo. Me asusté después de escuchar a mi esposo decir, ¿por qué te divorciaste de esas 3 niñas? Después de escuchar mis palabras, la tristeza apareció en el rostro de Loques y dijo que las 3 niñas hablaron con mi padre. Loques no pudo decir nada más. Después de un tiempo, dijo que lo dejara. Se lo dije a mi marido, Loques, pero al menos dime por qué tus 3 esposas te abandonaron si yo fui el primero. Si lo sé todo, tendré cuidado y no cometeré el mismo error que tú. Después de escucharme, las esposas dijeron, sí, tienes razón, pero no te diré nada durante 3 días. Durante 3 días quiero ver tus gestos y tu estilo de vida. Me sorprendió. Le dije, ¿de qué estás hablando? No tienes el placer de casarte conmigo. Loques dijo, mira, recuerda siempre una cosa, no me gustan las mujeres que se quejan todo el tiempo. Si quieres vivir conmigo, entonces vive con mucho amor. Me gusta el día a día en absoluto. Y una persona se enamora de la persona con la que se casa. Yo creo en el amor. Sé que eres mi esposa y te daré pleno respeto y amor, pero solo ten una cosa en cuenta, no acuses a mi padre de ningún tipo. Piénsalo bien antes de señalar con el dedo a mi padre que las 3 niñas anteriores se han ido de mi vida, no es porque señalaron con el dedo a mi padre. Aunque esas chicas eran más hermosas que tú, después de escuchar a Loques, no pude decir nada. Loques, ¿de qué tipo de cosas estás hablando? ¿Quién habla así la primera noche de matrimonio? Mi marido se sentó a mi lado y me dijo que tuviera miedo. No hay necesidad, solo te estoy explicando que debes ser inteligente, respetar a mi padre y no pronunciar una sola palabra en su contra. Antes de ti, no les había explicado esto tan claramente a mis 3 esposas, pero te lo estoy diciendo muy claramente. Pero te explico que no escucharé ninguna palabra contra mi padre. Hasta la fecha no he podido arreglar mi casa, pero no me arrepiento de ello. Solo quiero mantener feliz a mi padre, y tú también mantienes feliz a mi padre. El padre es muy sencillo, si le servís y vivís bien con él, él os servirá. Me tratarás como a una hija y recordarás una cosa más, mi padre tiene mucho dinero y muchas propiedades. Si mantienes feliz a mi padre, entonces mi padre te mantendrá feliz a ti y tú mantendrás feliz a toda tu familia. La pobreza de toda tu familia desaparecerá y tus 7 razas desaparecerán. Incluso si nos sentamos y comemos así, no nos quedaremos sin dinero. Mi padre tiene mucho dinero, solo manténlo feliz. Las palabras de Loques ahora me venían un poco a la mente. Si hubiera mantenido feliz a mi suegro y le hubiera servido, entonces mi hermano menor habría mejorado. Las vidas de mis hermanas y hermanos también habrían mejorado, al igual que las de mis padres, que aún eran pequeños. También ellos anhelaban la felicidad habría llegado a sus vidas externamente, y no hubo mucha dificultad, solo había que hacer una cosa, tenía que darle el estatus de mi padre a mi suegro. Le aseguré a Loques que, en mi nombre, me quejaría ante tu padre. Nunca tendrás una oportunidad. Loques se puso feliz después de escucharme. Me puso un anillo de diamantes en el dedo. Te quedaste atónito al ver un anillo de diamantes tan grande. Loques dijo, Arcita, ¿sabes quién me ha dado este anillo? Le dije que no, señor. Cuando lo estreché, Loques dijo que mi padre me había llevado y se lo había dado a la novia para la primera noche. Incluso antes de esto, mi padre había tomado el anillo y me lo había dado las 3 veces, pero después del divorcio, no se lo devolví a esas chicas. Incluso después del divorcio, les di tanto dinero que, si querían, podrían sentarse cómodamente por el resto de sus vidas. Dios sabe que nunca hemos cometido injusticia con nadie hasta la fecha, pero la ironía de nuestra sociedad es que nuestra sociedad apoya a las mujeres en tales asuntos porque las mujeres son inocentes y están oprimidas, aunque mis 3 esposas no eran inocentes en absoluto. Se hizo una acusación tan sucia contra mi padre. No podía creer lo que oía. Me quedé en silencio después de escuchar las palabras de mi marido, y de todos modos, él estaba hablando mal de sus 3 primeras esposas. No sentía muchos problemas, pero estaba feliz de que se casara con una de sus antiguas esposas. Tampoco había simpatía ni amor por él. Tenía la firme resolución en mi corazón de obedecer todo lo que mi esposo dijera y de servir muy bien a mi suegro. Entonces se abrió la puerta de mi habitación y mi suegro entró sin tocar. En la mano del suegro había una bandeja en la que se guardaban 2 vasos de leche. Me sentí muy extraño. Ante esta acción del suegro,
López rápidamente se levantó y dijo: «Padre, ¿por qué te tomaste la molestia? Si me hubieras llamado, habría venido solo». Mi suegro, mirándome, dijo: «Ambos debéis beber esta leche si tomáis leche antes de dormir. Todo el cansancio desaparecerá». López dijo: «Gracias, padre, nos cuidas mucho. Que Dios siempre mantenga tu sombra sobre nosotros». Al decir esto, López extendió un vaso hacia mí y tomó otro vaso. Mi suegro se fue. López cerró la puerta y tomó su leche. «Lo arrojaste desde la ventana». Estaba muy sorprendido. Le pregunté: «¿Por qué tiraste la leche?». López dijo que no me gusta la leche, beber leche me produce náuseas, pero cuando mi padre me da leche para beber, para mantener el corazón de mi padre, tomo leche pero no la bebo. Hay una mesa debajo de la ventana. Hay un cuenco. Le pongo leche y viene un gato y bebe esa leche. No te pongas tenso, puedes beber esta leche sin preocupaciones, nada te pasará. Me asusté después de escuchar a López, sentí como si ella quisiera hacerme algo. Estaba escondido. Pregunté varias veces, pero López no dio ninguna respuesta y luego yo también me quedé en silencio. Hoy era nuestra noche de bodas y no quería estropear el humor de López sin ningún motivo. López me mantuvo envuelta en la lluvia de su amor toda la noche. Me sorprendió mucho pensar que después de dejar a un marido tan amoroso, las 3 niñas. Cuando abrí los ojos por la mañana, López no estaba en la cama, tal vez estaba en el baño porque se escuchó el sonido del agua cayendo. Ni siquiera me había levantado de la cama cuando de repente mi suegro abrió la puerta y entró. Me sentí muy rara porque estaba muy despeinada. Rápidamente recogí la bufanda y me la puse sobre los hombros. Lía, no me gustó esta acción de mi suegro, pero aún así me quedé en silencio. Fui novia de una noche, no pude decir nada. En segundo lugar, él era el padre de mi marido y había dicho claramente que mi padre nunca tendría ninguna queja. Me quedé en silencio. Mi suegro se adelantó y me puso un chunni rojo en la cabeza y dijo: «Hija, este es un chunni muy auspicioso. Debes usarlo el primer día de matrimonio, tu vida se llenará de felicidad. No habrá tristeza en tu vida». Me había dado a chunni a mí y a mis nueras temprano en la mañana, pero... Ella me insultó, me echó de la habitación y se negó a llevarme este chunni, pero tengo plena fe en que no lo harás. Me pareces una chica muy asentada y culta. Estoy seguro de que le traerás verdadera felicidad a mi hijo. Dicho esto, mi suegro me besó en la frente. Me quedé atónito. Sin embargo, siempre que un padre ama a su hija, la ama y la bendice besándola en la frente, pero no sé por qué. No me gustaba besar así. López salió después de tanto tiempo. Mirando a su padre, dijo: «Oye padre, llegaste temprano en la mañana». Mi suegro le dijo que había venido a regalarle este chunni rojo a su esposa. Dicho esto, mi suegro se fue. López dijo: «Escucha a papá y usa este chunni todo el día». Quería decirle a López que no me gustaba eso de que tu padre se besara, pero permanecí en silencio. De igual manera, pasaron 3 días después de mi matrimonio, y hasta ahora todo iba bien, pero una cosa de mi suegro me parecía muy extraña. Solía estar cerca de mí todo el tiempo, tratando de hablar conmigo, llamándome con diversos pretextos y mostrando mucho del amor de su suegro. No me gustó nada la atención. A veces, cuando López y yo estábamos sentados muy cerca y él me hablaba amorosamente, mi suegro venía y tomaba la mano de López, lo despertaba y lo enviaba con el pretexto de trabajar. No me gustaban todas estas cosas de mi suegro. Si López hubiera hecho todo esto, entonces me hubiera gustado, pero López había estado ocupado con su trabajo desde el segundo día de matrimonio, y ahora yo poco a poco me estaba apegando a esta casa. En algún lugar de mi mente comencé a sentir que esta casa era mía y que yo era el dueño de esa casa. Solía limpiar la casa con todo mi corazón. Había una cosa más de la que tenía que ocuparme. Yo limpiaba toda la casa, pero mi suegro no me dejaba limpiar su cuarto, siempre la mantenía cerrada con llave cuando se iba a dormir, luego abría la cerradura y entraba a dormir. Un día le pregunté a López: «¿Por qué tu padre mantiene la habitación cerrada?». Estaba pensando que debería limpiar también la habitación de mi padre. Después de escucharme, López se molestó un poco y dijo que esto es una vieja costumbre de mi padre, no le gusta que nadie entre en su habitación. Ni siquiera me dejan entrar a su habitación. Haz esto y limpia el resto de la casa. Deja la habitación del padre como está. A nuestra casa también venía una criada.
También me dijo que el gran jefe no permite que nadie limpie su habitación. Pasó un mes desde la boda, pero la actitud de mi suegro era la misma. Solía mantener mi habitación siempre cerrada, pero ahora estoy muy molesta. Sentí como si la habitación se hubiera vuelto muy sucia, aunque limpiamos nuestra casa todos los días, todavía se ensucia, y además la habitación de mi padre ha estado cerrada con llave durante años. Cuando le dije lo mismo a Lóquez dijo, sí, tienes razón. A hacer esto. Habla con papá una vez. Toma, si él lo dice, limpia la habitación. Tan pronto como obtuve el permiso de Lóquez, fui a la habitación de mi suegro. Hoy la puerta estaba abierta. Abrí la puerta y entré. Mi suegro estaba sentado en la cama. Estaba de espaldas a mi lado. Eché un vistazo. Mis ojos se abrieron con sorpresa cuando había ropa de mujer tirada por toda la habitación. Cuando miré hacia el tocador, allí también se guardaban artículos de maquillaje, algunos brazaletes, etc. Estaba muy sorprendido. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que falleció mi suegra, entonces, ¿qué hacen las cosas de damas en el baño de mi suegro? Al oír el sonido, mi suegro se sorprendió al verme, de repente se asustó y me dijo, oye nuera, ¿qué haces en mi cuarto? Sal, yo también saldré, me siento. Me gusta beber té, vamos, jengibre para mí. Le dije, padre, por favor prepárate con cardamomo. Meena está preparando el té. Puedes ir a tomar el té. Mientras tanto, yo limpiaré tu habitación. Mira lo sucia que se está poniendo. Al oír esto, mi suegro se asustó aún más. Rápidamente salió y tomó mi mano, me sacó, cerró la puerta y me dijo, oye nuera, por favor limpia esta habitación. No. Hay nada de eso, limpio mi habitación todos los días sin llorar. Tú, sentémonos los dos. Afuera en el césped y bebiendo té. Mira qué lindo clima hace. Ahora bien, cuando el propio padre no quería limpiar la habitación, entonces, ¿qué podía hacer? Salí y para entonces Meena ya había preparado té y lo había traído. Bebí el té de mala gana y me fui a mi habitación. Al día siguiente recibí una llamada de mi amigo Gunjan. Arcita dijo, creo que tu suegro hace negocios con niñas. De lo contrario. ¿De dónde vienes y a dónde fuiste? Algo anda mal con los pulsos. Tu suegro se ocupa del negocio de las niñas. Por eso tu suegro es tan rico. Después de escuchar a Gunjan, también comencé a sentir que había algo negro en los pulsos. Hay algo mal en la habitación de mi suegro. Hay un secreto que se me está ocultando, que toda la ropa de dama se estaba revolviendo frente a mis ojos, toda la ropa era de niñas, definitivamente mi suegro mantiene a las niñas encerradas en el cuarto, primero hace cosas malas con ellas y luego los vende. Este pensamiento vino a mi mente y todo mi cuerpo se estremeció. Si fuera así, entonces me quedaría en esta casa. No estaba seguro. Había decidido que sabría la verdad sobre mi suegro y si mi suegro hacía algo malo, haría que la policía lo arrestara. Empecé a vigilar a mi suegro. Una noche, cuando salí a buscar agua, la luz en mi suegro. La habitación de mi suegro estaba encendida y el sonido de una niña llorando también venía de la habitación de mi suegro. Mi corazón dio un vuelco. Había una niña en la habitación de mi suegro. Rápidamente fui a la habitación de mi suegro y entré. Cuando miré, no pude ver nada. El sonido del llanto de la niña también se había detenido. Tocando la puerta. Estaba a punto de suceder pero me detuve. Pensé que mi suegro podría enojarse y quejarse con mi loqueza de que lo había estado molestando durante tantas noches. Durante mucho tiempo seguí escuchando nuevamente la voz de la niña. Si ella vino o no, pero ahora la voz de la niña no venía, y mi suegro también había apagado la luz de la habitación, yo también vine a mi habitación, no dormí tranquila en toda la noche, no pude de lo contrario, no le diría nada ni siquiera a Lóquez. Lóquez solía decir que, como otras chicas, tú también empezaste a culpar a mi padre. Una vez estaba cocinando en la cocina cuando hacía calor. Me cayó aceite en la mano y me quemé. Grité. Tan pronto como escuché mi grito, mi suegro entró corriendo a la cocina. Al verme sufrir dolor, rápidamente vino hacia mí y comenzó a mirar mi mano. Mi suegro estaba muy enojado conmigo en ese momento. Estábamos tan cerca que me sentía muy extraño. Intenté soltar mi mano de mi suegro pero él no estuvo de acuerdo.
Me sacó de la cocina y me hizo sentar en el salón. Rápidamente trajo hielo, se sentó muy cerca de mí en el sofá y me miró. Comencé a aplicarme hielo en la mano y comencé a sentirme asfixiada. Debe haber dignidad, distancia entre suegro y nuera. Esa distancia siempre debe mantenerse. Mi suegro se lo había quitado. Estaba muy cerca de mí. Rápidamente solté su mano y llegué a mi habitación. Mi suegro seguía llamándome por detrás. Todas estas acciones de mi suegro me hacían sentir muy mal. Pero, ¿cómo podría decirle a Loques que los días pasaban así? Estaba vigilando a mi suegro para encontrar algo que pudiera mostrarle a Loques y demostrarle que el padre de Loques estaba equivocado, pero hasta ahora no tengo tal evidencia. Un día pareció que Loques llegaba muy tarde a casa. Normalmente, Loques solía volver a casa a las 9 de la noche, pero hoy eran las 11. Estaba a punto de sonar y Loques aún no había llegado. Aunque Loques tenía otra llave, podría haber abierto la puerta y entrar a la casa él mismo, pero yo todavía estaba esperando a Loques y mientras esperaba a Loques, yo estaba afuera en el salón. Estaba caminando, mi suegro había ido a su habitación, la luz de su habitación estaba encendida y entonces me quedé en shock. Comencé a escuchar el llanto de un niño desde la habitación de mi suegro. Al principio, el sonido del llanto fue leve, pero después de un tiempo, un niño comenzó a llorar. Escuché un grito. Mi corazón se olvidó de latir, había una chica en la habitación de mi suegro y ella gritaba pidiendo ayuda, ahora ya no existo. Podría haber parado, comencé a golpear la puerta de mi suegro. En voz alta pero mi suegro no abrió la puerta. Sí, el sonido de los sollozos ahogados de la chica todavía llegaba. Cuando mi suegro no abrió la puerta, llamé a la ventana. Cuando di un fuerte empujón, la ventana se abrió. Una niña estaba sentada frente a mí con el rostro escondido entre las rodillas y sollozaba. Rápidamente salté por la ventana y entré. Loques acababa de entrar cuando me vio en la habitación de mi suegro a través de la ventana. Lo vi dirigirse hacia la habitación de mi suegro, hasta entonces entré y abrí la puerta de la habitación. Mi suegro no era visible por ninguna parte de la habitación. Sí, la niña lloraba escondiendo la cabeza entre las rodillas. Loques también se sorprendió al ver la escena frente a ella. Rápidamente fui hacia la chica y comencé a consolarla, pero cuando esa chica levantó su velo, el cielo cayó sobre mí y Loques. Ella no era una niña, pero era mi suegro, que estaba maquillado de niña de las flores, llevaba un vestido de novia, se había preparado como si hubiera una novia recién casada y ella decía algo mientras hacía una voz de niña. Y también estaba llorando, sollozando como si ella. Parecía como si le hubieran cometido una enorme injusticia, como si alguien hubiera jugado con su honor. Al ver a su padre llorar tan amargamente, Loques también tenía lágrimas en los ojos. Rápidamente fue donde su padre y lo tranquilizó. El suegro había perdido el conocimiento, Loques lo llevó rápidamente al hospital, los médicos dijeron que su condición mental no era buena, que estaba estresándose demasiado por algo y luego Loques me contó una historia de hace años, después de escuchar y yo también tenía lágrimas en los ojos, Loques. Le dije que éramos 2 hermanas y hermanos, mi hermana era 2 años mayor que yo. Mi madre era mayor, nos dejó 2 hermanas y hermanos en la infancia. Fue mi padre quien nos dio el amor de madre y de padre. Gracias a nosotros ni siquiera se volvió a casar. Poco a poco los 2 hermanas y hermanos crecimos, y luego también sucedió la relación de mi hermana estaba a punto de casarse, y esa noche mi hermana estaba sentada en su habitación vestida de novia, su cortejo nupcial estaba por llegar, entonces algunos ladrones entraron a nuestra casa y trataron de esconderse en nuestra casa para escapar de la policía. Eran 5 ladrones y entraron al cuarto de mi hermana. En ese momento mi padre estaba sentado cerca de mi hermana y hablaba con ella. Y el padre sintió que mi hija estaba a punto de irse, por eso quiso que su última vez con ella fuera memorable. En ese mismo momento el ladrón entró en la habitación. El ladrón encerró a mi padre en el baño y convirtió a mi hermana en víctima de su lujuria. Mi hermana seguía gritando, pero el sonido del DJ afuera era tan fuerte que nadie escuchó los gritos de mi hermana y mi padre. Los 5 ladrones se habían marchado después de hacer lo que quisieron y arruinarle la vida a mi hermana. Cuando mi padre le contó a su hija que vio la condición arruinada, su equilibrio mental se perturbó y gritó y quedó inconsciente. Es una gran sorpresa para un padre que el honor de su hija se estropee delante de sus ojos. Mi hermana fue llevada al médico pero no pudieron salvarla. Poco a poco mi padre se volvió algo normal pero los accidentes de mi hermana ocurrieron. Había causado un gran impacto en su mente.
Poco a poco se convirtió en un paciente mental. Nunca podría lastimar a mi padre. Solía creer todas sus palabras. Después de escuchar a López, ahora todos los problemas estaban resueltos. Mi suegro no se equivocó. Mi suegro, cuando alguien se acercaba a mí, me veía como su hija. Vio a su hija muerta en mí. Mi suegro podría haber tenido la misma actitud hacia mis 3 nueras y mis 3 nueras podrían haber dado un color equivocado a esta actitud de mi suegro, como una vez yo también lo hice un pensamiento equivocado en mi mente, pero las intenciones de mi suegro no estaban equivocadas. Se veía a sí mismo como su hija entre sus nueras y por eso trataba de permanecer lo más cerca posible de su nuera y la amaba mucho. A veces incluso empezó a considerar a su hijo López como un ladrón, por lo que apartó a López de su nuera. Al hacer esto, solía proteger a su hija cuando López supo toda la verdad. Entonces López también estaba muy arrepentido. López me dijo que les había hecho mucho mal a esas 3 chicas. Si hubiera sabido la verdad antes, las vidas de esas 3 chicas no se habrían arruinado. Ya habría tratado a mi padre, pero estaría de acuerdo. Sé que todo esto ha sucedido gracias a tu valentía. Si esa noche no hubieras demostrado coraje y saltado por la ventana, esta realidad nunca habría salido abiertamente. Ahora mi suegro está siendo tratado en un buen hospital. Los médicos me dieron esperanza. Espero que mi suegro se recupere pronto. Amigos, comenten si les gustó el video. Cuéntame, dale me gusta al video y suscríbete al canal.